¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quería compartirles un pasaje de la Escritura que está en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta. Dice así en el capítulo 1, versículo 18: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y acá están los versículos que quisiéramos meditar en esta tarde. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay un tango en el cual la letra en una parte dice me quedé sin fe. El cantante, el escritor dice me quedé sin fe. Y recordaba una canción también que se refería a un bohemio, dice llorando por un amor fallido, dice: se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe. Y daría la impresión como que la persona que está sin fe es una persona con desaliento, con una depresión, con una vida muy por el piso, y sin embargo no es así. Ahora, existe un peligro que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le da dos ejemplos de personas que estaban en ese momento en una situación muy tremenda. El apóstol Pablo le dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El apóstol presenta a la fe como un barco que debe ser mantenido a flote. Allí hay una comparación. Miren, el apóstol atravesó por varios naufragios y en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo, el capítulo 27, describe cómo es el proceso por el cual se desemboca en un naufragio. Ahí hay un parecer propio, están personas que se dejan mover por los que les parece, etc. Terminan en un naufragio. Pero yo quisiera ver desde otro punto de vista esto que el apóstol Pablo dice. Presenta acá como la fe como un barco, y uno puede imaginar esta fe cuando recién nace, compararla con un barco cuando recién sale de los astilleros. El día en que ese barco es botado, generalmente se rompe una botella contra el casco del mismo, y hay alegría cuando ese barco desciende al agua. ¿Qué es lo que se espera de ese barco? Que que pueda surcar los mares, que pueda atravesar las tempestades y llegar a destino, que pueda llevar su carga al puerto por el cual se le ha sido encomendada. Miren, así los creyentes, el día que se convierten, el día que hacen profesión de fe de haber confiado en Jesucristo, se espera de ellos mucho. Hay una expectativa, sabiendo que Dios tiene un proyecto, tiene algo para el cual llevar a un destino, y allí están esos barcos relucientes, y hay alegría en el día en que se convierte esa persona. Pero dice, acá el apóstol Pablo habla de personas que han naufragado en cuanto a la fe, y así también personas que, habiendo hecho manifestación, son como aquellos barcos que un día surcaron las aguas y no sabemos qué es lo que pasó. Quizás una filtración de agua, quizás un descuido, alguna rotura por el cual se empezó a meter el agua del mar adentro, y llegó un momento en que naufragaron. Hoy en día podríamos pasar por donde están esas personas y son semejantes a aquellos cascos de barcos hundidos en el fondo del mar, cuya apariencia es algo lúgubre y no hay señal de vida. Miren, en la Biblia hay personas que son descritas con esta característica. Personas que empezaron bien, pero que terminaron mal.
Hay ejemplos, por ejemplo, el rey Saúl. Uno podría decir también de Sansón, que terminó muerto por haber cometido el error de contar el secreto en el cual radicaba su fuerza. Uno podría decir Judas mismo, aunque estaba escrito de su traición, él fue llamado a cumplir una tarea como apóstol y sin embargo renunció a eso por incredulidad. Y acá el apóstol Pablo nombra a estas dos personas, dice Himeneo y Alejandro, personas que habían naufragado en cuanto a la fe. Ahora, quizás arrancaron en forma muy prometedoramente, se esperaba mucho de ellos, y sin embargo ahora estaban en cuanto a la fe en el fondo del mar. Miren, hay un llamado y es el llamado a mantener la fe. Nunca, quizás nunca, como en este tiempo, el llamado de parte de Dios a que podamos mantener nuestra fe a flote y no naufragar. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, allí el escritor de Hebreos está diciendo que existe un estilo de vida, una forma de vida, que es la persona que vive sin fe. Volvemos a repetir, no necesariamente es una persona depresiva, no es una persona que está sin aliento, no tanto como eso, sino que es una persona que está alejada de la relación con Dios. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esto está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en esa carta diciendo lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo mantenemos a flote nuestra fe? Bueno, tenemos que alimentarla con la palabra de Dios, porque cuando descuidamos la lectura, la Biblia nos dice que ella, la palabra de Dios, al ser viva, es la que produce la fe. Miren, el Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y Él trabaja en nosotros tratando de producir fe. No es tanto que tenemos que buscar tener fe, sino que tanto tenemos que buscar estar cerca de aquello que produce la fe. En este caso, tratar de estar cerca de la palabra, vivir una vida de comunión con el Espíritu para que el Espíritu que está tratando de producir en nosotros la fe pueda hacerlo, pueda producir el fruto en nosotros, que es la fe. Dentro de su fruto es la fe. Miren, la Escritura, nos dice la palabra de Dios, dirige siempre para producir esta fe, dirige la mirada al Señor Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 12, el versículo 2 dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe necesita un faro, una referencia. No es que la fe es algo que crea un montón de cosas sin ninguna conexión, sino que la fe, en primer lugar, descansa en una persona, mira o debe mirar hacia una persona. La fe o la confianza está dirigida hacia una persona, y esta persona es Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, se apoya en la Escritura, y en esta Escritura que mira al Señor Jesucristo, y también se apoya en las promesas de Dios. Dice el Romanos capítulo 4, versículo 20, hablando de un hombre, Abraham, dice así la palabra de Dios,
capítulo 4, versículo 20. Y no se debilitó en la fe, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y versículo 19, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le había prometido a este hombre, a Abraham, que él iba a tener un hijo. Y era esto, humanamente hablando, imposible, porque ya era un hombre de casi 100 años, y Sara también era una mujer ya grande, tenía, si mal no recuerdo, 90 años, y aparte era estéril, aparte no había podido tener hijos. Ahora, dice la Biblia que él no se debilitó en la fe al considerar su edad y la esterilidad de Sara. A ver, lo traducimos de otra forma. No se fijó tanto en la realidad, se apoyó más bien en la promesa de Dios. Una de las cosas que conspira contra la fe es cuando nos apoyamos en lo que vemos. Acá la Biblia nos dice, tomando como ejemplo a este hombre, que él no se apoyó tanto en lo que veía, mejor dicho, no se apoyó en lo que veía, sino más bien en lo que Dios le había prometido en su palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice así, capítulo 2, versículo 5 de 1 Corintios, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acá nos dice que la fe se funda, se apoya en el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Confiamos en el Dios que puede hacer todas las cosas. O damos vuelta a esta afirmación. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Bueno, Dios puede hacer todo aquello que su poder le permite hacer. O sea que todo, porque Dios es el Dios todopoderoso. Y nuestra fe tiene que estar fundada en aquello que Dios puede hacer. Generalmente la incredulidad es Dios no puede hacer esto porque parece imposible. Bueno, eso es incredulidad. Dice acá la palabra de Dios que la fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. ¿Qué más? Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, también el apóstol Pablo nos dice algo más acerca de esta fe. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando podemos a través de todos los días acercarnos al Señor, a través de la Escritura, el Espíritu Santo toma de la Escritura, dirige nuestra mirada al Señor y produce el fruto en nuestro corazón que es la confianza en el Señor, la fe. Una de las cosas que la palabra de Dios nos dice, miren, eso hay que guardarlo, no hay que descuidarlo, hay que guardarlo. El apóstol Pablo lanza esta afirmación, ya pronto a partir hacia la eternidad, dice, he guardado la fe. De todas las cosas valiosas que tenemos, lo principal que tenemos que guardar es la fe, la confianza en Dios. Tenemos que estar atentos a todas aquellas cosas que procuran quitarnos la fe o estropear la fe. La fe se apoya en un hecho real. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículo 17. 1 Corintios 15, versículo 17. Dice así. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El apóstol Pablo dice algo parecido en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 también, el versículo 31, dice así. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. El apóstol Pablo dice, miren, nosotros tenemos vamos a decirlo entre comillas, una religión.
Tenemos una vida, que es la vida cristiana, en la cual tratamos de hacer las cosas que le agradan a Dios. En este caso es la confianza en Dios. Hay otras cosas que son guardar los mandamientos, el amor al prójimo, el hacer bien a los demás. Pero todo lo que podíamos definir como la religión cristiana está apoyada sobre un hecho real. Dice, nuestra fe está apoyada no en algo vago, sino en un hecho real. ¿Cuál es ese hecho real? La resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, miren, está bien amar al prójimo, está bien hacer buenas obras, pero si eso no está apoyado sobre un hecho real, nuestra fe es vana. ¿Y cuál es ese hecho real? Jesucristo resucitó. Resucitó Jesucristo y por eso nuestra fe está apoyada sobre ese cimiento. Y ahora vamos a explicarlo por qué. El apóstol Pablo dice eso cuando está predicando en el Areópago, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. Dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia. Dice, dando fe a todos con haberle levantado a ese varón, a Jesucristo, con haberle levantado de los muertos. Dice, dando fe a todos. Dios dio fe a todos. En realidad todos tenemos fe. El que cree en Dios tiene fe y el que no cree está creyendo que Dios no existe, pero todos tenemos fe. Pero dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un hecho real y es que Jesucristo resucitó y está vivo. Y allí nuestra fe está fundada. ¿Por qué? Porque al haber resucitado, cuando yo confío en Él, puedo comprobar de que Él está vivo. Nuestra fe está fundada en un cimiento que es que Jesucristo resucitó. ¿Y cómo yo sé que Él resucitó? Dice el apóstol Pablo, miren, es muy sencillo. Dios lo levantó a los muertos y Dios dio fe a todos. Todos pueden confiar. ¿Y cómo pueden confiar? Si claman, el Señor les responde. Y les responde porque está vivo. Es una fe comprobable. Es una fe que descansa en un hecho cierto, histórico, real. Ocurrió un día determinado, en un lugar determinado, allá en Israel, en aquel domingo a la mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro a buscar, a llevar aquellos perfumes para depositarlo en aquel lugar, y el Señor ya había resucitado. Y después se le aparece a los discípulos, se le aparece a las mujeres, se le aparece a más de 500 hermanos, se le aparece al último de todos, dice al apóstol Pablo. Nuestra fe es sostenida sobre un hecho real y esto tiene que alimentarnos, tiene que vivificar nuestra fe. Y es que el Señor está presente, el Señor está vivo. Y yo puedo muchas veces decaer en mi fe, pero el Señor está vivo. El Señor está vivo porque resucitó y Él me escucha y me está viendo. Y la fe ahí se alimenta y vuelve a retroalimentarse vez tras vez todos los días. Nos dice 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 12, capítulo 6, versículo 12, dice así, el apóstol Pablo también, dice, pelea la buena batalla de la fe. La fe es una batalla. No esconde la palabra de Dios esta característica. ¿Contra quién pelea la fe? Contra, entre otros enemigos, pelea contra el diablo, pelea contra el mundo. Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pelea contra el diablo. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero pelea contra nuestra propia naturaleza incrédula. Nuestro corazón tiende a no creer a Dios. La fe es algo traído desde el cielo. Por eso quien trata de producirlo en nosotros es el Espíritu Santo. No nace naturalmente en nuestro corazón.
Por eso es una pelea en la cual nosotros tenemos que estar atentos de no dejar que ninguna de aquellas cosas que pueden de alguna manera causar un daño a nuestra fe, provocar un agujero en este barco por el cual puede meterse el agua y producir el naufragio. Debemos estar atentos a eso. Miren, 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 22, el apóstol Pablo le dice así, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice, huye de las pasiones y sigue la fe. Las pasiones pueden oscurecer y muchas veces inutilizar nuestra fe. Cuando dejamos que las pasiones, por ejemplo, se ganen un lugar en nuestro corazón, conspiran contra la fe. Por eso, en esa batalla de la fe, si damos lugar a la pasión, si no renunciamos a nuestra naturaleza carnal, indudablemente esto hace que nuestra fe decaiga. Dice el apóstol Pablo, también nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, el versículo 22, nos dice la palabra de Dios que exhortó a las personas a que permanecieran en la fe. Dice, exhortándola a que permaneciesen en la fe, quedarse en la fe. Miren, nos dice el apóstol Pablo también, hablando de la conciencia, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, ¿cómo tiene relación con esta fe que estamos hablando? Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice, desechando la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, es necesario, juntamente con la fe, tener una buena conciencia, porque la buena conciencia es la que guarda la fe. ¿Qué pasa cuando por algún motivo tropezamos, caemos y pecamos? Nos dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos llama a continuamente acudir a través de la confesión y pedir que la sangre del Señor Jesucristo limpie nuestras conciencias, para que teniendo una conciencia limpia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe sea guardada. Terminamos con esto que decía el pasaje que el apóstol Pablo nos comparte en 1 Timoteo. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese era el presente de estas dos personas. No es que estaban depresivos o desalentados. Eran personas que estaban diciendo blasfemia. ¿Qué significa esto? La blasfemia es aquello que se dice acerca de Dios que no es correcto, que es malo. Eran personas que, habiendo surcado el mar con su fe y su conciencia, en algún lugar dejaron que se metieran el agua dentro del barco de la fe y naufragaron. El barco de la fe y la buena conciencia. ¿Y cómo estaban ahora? Bueno, ahora estaban diciendo cosas acerca de Dios que no eran correctas. La vida sin fe no necesariamente tiene que ser una vida de desaliento. Allí hay personas que están diciendo cosas que son incorrectas. Ya sea doctrinalmente, ya sea en su opinión, ya sea en sus palabras solamente. Lo que ocurre cuando la persona naufraga en la fe se pone mal con Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, Satanás se va a hacer un plato con ellos. Los entrega a Satanás, dice. Allí es lo que le espera. No pensemos que la persona que deja la fe le va a ir bien, sino que indudablemente su presente va a ser un presente en contra de Dios.
y con el diablo seguramente causándole daño. Dios nos libre de eso. Ojalá que en este tiempo la exhortación de mantener a flote la fe y la buena conciencia se pueda cumplir en nosotros. Oremos, como oraba el salmista, vivifícame, Señor, dame vida. Señor, dirige mis ojos a Jesucristo. Manifiesta en mí el poder de tu Espíritu Santo. Dame, Señor, el apoyarme en tu palabra en forma continua, descansar en tu promesa, descansar en que Jesucristo está vivo y si yo clamo a Él, Él me responde porque resucitó. Y mi fe se apoya en este hecho real, la resurrección del Señor. Ojalá el Señor nos ayude a, en este tiempo, en plenas dificultades, mantener nuestra fe y nuestra buena conciencia a flote. Que el Señor nos bendiga. Amén.